conocen, si no os lo recuerdo, una indicación de Lacan según la cual él mismo dice que sería un poco inconcebible para un psicoanalista no tener como horizonte la subjetividad de su época, el estudio, el análisis, la crítica, la elucidación de la subjetividad de la época. Esta es una idea que ya la encontramos en Freud. Freud, como saben, escribió El malestar en la cultura, Tótem y tabú, El porvenir de una ilusión, Psicología de las masas. Son textos que analizan su momento, la subjetividad de ese momento, el papel, por ejemplo, tan importante que tomaba el ideal del yo, la figura del líder, de manera además dramática, como luego se vio en el nazismo y posteriormente también en la etapa soviética en Rusia. Es decir, que interesarnos por lo que ocurre en la época es un imperativo ético para los psicoanalistas. Y además mencionaba Verónica ahora a los adolescentes. Y una de las cosas que me gustaría reflexionar con ustedes esta noche o esta tarde es hasta qué punto vamos a seguir siendo interlocutores válidos para las infancias y las adolescencias del siglo XXI. Quiero decir que ustedes lo habrán notado con sus hijos, con sus nietos, con, en fin, las personas pacientes, etcétera, que esa brecha generacional, que siempre existe, siempre entre los padres, los hijos, entre los abuelos, los nietos, lógicamente hay condiciones históricas distintas y por tanto eso implica que las lecturas que unos y otros hacen de su vida, de sus realidades, sea muy distinta. Eso ha ocurrido siempre, no es una novedad. Pero la pregunta que yo me hago, y para la que no tengo una respuesta definitiva, es si lo digital no estará amplificando esa brecha de tal manera que cada vez se nos presenta como más difícil esa interlocución, ese lugar de otro para estos adolescentes que sí lo encuentran en la realidad digital. Lo encuentran en los influencers, lo encuentran en multitud de foros de autolesiones, de anorexia, foros artísticos, creativos, en fin, de todo tipo. Esa es una pregunta que me parece que está abierta y que la podemos ir un poco discutiendo, ¿no? Pero es una cuestión que nos convoca a que si nosotros no nos interesamos por esos temas que a ellos les interesa, esa interlocución será difícil. Y si lo decimos en términos psicoanalíticos, ¿cómo instaurar la transferencia? ¿Cómo establecer vínculos transferenciales con las nuevas generaciones si no somos capaces de situar algo de lo que para ellos causa su deseo? En ese sentido, no les invito a que se conviertan en influencers ni en expertos de Instagram, de YouTube o cualquiera de las plataformas, pero sí que tengan un interés suficiente como para poder captar algo de la subjetividad de esas infancias y adolescencias. Bien, sabemos que Freud estableció su metapsicología para definir, y así se diferenció también de la psicología de su época, los procesos psíquicos y sobre todo la causalidad inconsciente. Él construyó a partir de esta metapsicología todo lo que ahora podemos llamar una lógica significante. Es decir, él a través de los sueños, de los lapsus, de todo lo que nombró como la psicopatología de la vida cotidiana, se dio cuenta de la incidencia que el lenguaje tenía, más allá de lo que él como neurólogo, como médico, conocía sobre todos esos avances científicos. Él introdujo una nueva manera de leer todo esto, tomando en cuenta todas las operaciones propias de metáfora, de metonimia, de condensación, de desplazamiento, es decir, todo lo que el lenguaje como tal, como estructura y como funcionamiento tiene. Sería Lacan más tarde quien renovó y amplió toda esta enseñanza, ¿no? Tanto Freud como Lacan parten de una idea, y es que todo el mundo, uno por uno, está, podríamos decir, en su metaverso propio. Nosotros a eso le llamamos el fantasma. El fantasma es nuestro metaverso propio. Es decir, esa escena en la cual fantaseamos, imaginamos cuál es, digamos, nuestro avatar, cuál es el lugar que tenemos para el otro, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo no?
nos orientamos en la realidad a partir de ese pequeño dispositivo que llamamos el fantasma y cómo tratamos de articular todo lo que tiene que ver con lo imaginario, con lo simbólico, por supuesto, con lo real. Saben que Lacan añadió a esos 3 primeros registros un cuarto, el síntoma, a partir del cual se anudaban, digamos, esos registros. Y el síntoma es lo que nos muestra también cuál es el modo de goce privilegiado, la manera en que nosotros encontramos cada uno de nosotros la satisfacción. Si ustedes van a la cultura, a cualquiera de sus manifestaciones, sea la literatura, sea el cine, sea el teatro, sea la poesía, o acuden a la técnica, a los videojuegos, a las redes sociales, a estos mundos virtuales en los que cada vez vamos a vivir, verán que todos nos ofrecen un amplio abanico de fantasías a las que podemos acudir, podemos dar rienda suelta y destino a todas las pasiones íntimas que nos hacen vivir. En todos esos lugares podemos desarrollar, vivir, realizar nuestras fantasías sádicas, masoquistas, voyeuristas, exhibicionistas. No piensen en las redes sociales como un lugar en la que todo eso, digamos, toma lugar. Y lo que sí sabemos hasta ahora es que ninguna de estas nuevas realidades se acompaña de una nueva pulsión. No hay una nueva pulsión. No hemos inventado, lo digital no ha inventado una nueva forma de la pulsión. Pero lo que sí que es nuevo es que hay nuevas superficies pulsionales. Es decir, la pantalla la podemos tomar como eso, como una superficie pulsional. Es decir, en un lugar donde tocamos, el touch, sentimos, escuchamos, miramos, nos hacemos mirar, nos hacemos escuchar, en fin, toda la declinación de lo que Freud llamaba la gramática pulsional la encontramos en esas superficies. Y por supuesto, esas superficies van cada vez ampliándose. Ahora podríamos añadir que a esa superficie plana de la pantalla, del 2D, ahora vamos a añadir, ya estamos en ello, el metaverso, que es una realidad inmersiva donde no solo vamos a estar mirando, sino que vamos a estar actuando, vamos a atravesar la pantalla. No sé si saben que en menos de 10 segundos lo preparamos con Verónica, todos ustedes van a acabar en el metaverso. Es un sistema que tenemos, no se preocupen, si todo va bien regresaremos en 1h30 y si no, creo que hay un avatar de José Cuervo que vive en el metaverso y que nos acompañará. Bueno, bromas aparte. Esa realidad inmersiva es ya una realidad en la cual los niños y los adolescentes hace tiempo que están. Nosotros, muchos de ustedes quizá empezaron a escuchar el metaverso en el 21 cuando Zuckerberg lanzó la campaña, pero sus hijos, sus nietos, hace tiempo que estaban en Roblox, en Fortnite, que son plataformas de juegos de realidad inmersiva, aunque no toda la tecnología sea igual, pero ya es una realidad inmersiva. Hasta ahora podríamos decir que antes del despegue de lo virtual en las formas en lo que conocemos, podemos remontarnos a una idea de Lacan de 1974. Fíjense que ya empieza a haber llovido casi 50 años, ¿no? Lacan, en la tercera, en su conferencia, decía que se refería a la televisión, que era el gadget más moderno que existía entonces, ¿no? Decía que la ciencia nos procuraba algo para distraer el hambre en el lugar de lo que nos falta en la relación de conocimiento. Es decir, que proponía los gadgets como aquello que viene a taponar una falta, un vacío. En ese sentido, podemos decir que la lógica sigue siendo la misma. Por supuesto que tenemos gadgets más sofisticados que la televisión, pero si ustedes van en metro y observan qué hacen todos los pasajeros del metro, pues probablemente todos están mirando el móvil para ir matando el tiempo, como se dice, llenando esos vacíos, esos momentos de espera que encontramos en el transporte, en las salas de espera y, en fin, en multitud de sitios, ¿no? Esta nueva realidad digital, además,
tiene éxito porque nos plantea un significante amo muy importante en nuestra época, que es lo nuevo. Y lo digital se va cada vez más. Acabamos de tener en Barcelona el Mobile World Congress, que es un evento mundial muy importante que reúne a 85.000 personas de todo el mundo para hablar de todas las innovaciones digitales. Y siempre la novedad aparece como el empuje de todo esto. Lo nuevo, nosotros como psicoanalistas estamos advertidos que es también el reverso de la muerte, ¿no? Decía nuestro colega Eric Laurent que lo nuevo es lo que también enmascara la pulsión de muerte que hay en la obsolencia, ¿no? Todos estos productos, todos estos móviles que nosotros tenemos, desde el primer momento que los tenemos ya están condenados a morir, porque no pasará mucho tiempo en donde ya habrá otra versión nueva que hará que nuestro modelo termine caducado. Bien, todo esto estas novedades componen lo que un economista, Schumpeter, llamó una ola tecnológica. Una ola tecnológica quiere decir que es un conjunto de cambios que modifican de una manera importante lo que es el propio sistema económico e introducen muchos cambios en las instituciones, en los modos de vida. Y ahora estaríamos en la sexta ola tecnológica, que es esta ola digital. Y es una ola que tiene un objetivo muy ambicioso, que hasta ahora no habían tenido, porque hasta ahora la tecnología eran herramientas que teníamos al lado, que nosotros las usábamos cuando nos interesaba, un martillo, un coche, etcétera. Pero ahora de repente esta nueva tecnología quiere reemplazar la vida física, tal como la hemos conocido, por lo que se llama un gemelo digital, es decir, una réplica digital de nuestra vida física, donde se podría hacer lo mismo que hacemos en la vida física, pero mejor, digamos, con menos cortapisas, con menos obstáculos. Podemos hacer reuniones de trabajo, podemos hacer cursos o encuentros como el que estamos haciendo ahora mismo, nos podemos casar ya en el metaverso, podemos volcar al metaverso muchos ritos sociales que tenemos, de cumpleaños, de parties, en fin, de todo eso. Podemos incluso hacer duelos en el metaverso, duelos no de espadas, sino duelos de fallecimientos. Hay ya muchos programas en el metaverso que eternizan la vida de alguien que ya ha fallecido. No sé si tuvieron la posibilidad de ver un vídeo, lo pueden encontrar en YouTube, se llama I Meet You, que es un vídeo surcoreano de una señora que perdió a la hija y gracias a un programa pudo seguir hablando con la hija muerta. Y hay una compañía que se llama Somnium Space, en la cual desarrollan un programa, Life Forever, que es un programa en el cual tú pagas una cantidad y gracias a esa suscripción tienes derecho a seguir hablando con la persona fallecida. Y la compañía se ocupa de que la persona fallecida vaya renovando, actualizando todos los datos, de tal manera que el nieto puede hablar con el abuelo si les gustaba el fútbol, de cómo quedó el Barcelona, si ganó, si perdió, quién jugó, en fin, todas esas cosas, digamos que el abuelo sigue vivo para el nieto, porque sigue vivo a través de la inteligencia artificial y todos los datos que la compañía va dándole. Todo esto, como ya ven, nos plantea multitud de cuestiones, ¿no? Eso es una manera, digamos, de tramitar el duelo, una manera de hacer un duelo progresivo, o es una manera de abortar el duelo, digamos, ¿no? Es una manera de negar radicalmente la pérdida y tratar de sustituir la pérdida por una bata. Bien, es una de las muchas cuestiones que nos suscita, ¿no? Pero en cualquier caso, piensen que estamos ya en esa realidad híbrida, en ese mundo figital, ¿no? Una mezcla de físico y digital. Y estamos además, y aquí nos sirve una topología muy lacaniana, que es la banda de Moebius. No sé si tienen presente, es esa figura topológica que es un 8 invertido, que tiene la característica de que uno entra por la superficie exterior, va caminando y de repente está, sin darse cuenta, en la superficie interior. Se lo diré en términos coloquiales. Están ustedes haciendo
a ver, ¿cuál es el plato típico? Unos nachos, ¿no? Unas enchiladas, cualquier cosa, y al mismo tiempo tienen puesta la tablet donde están escuchando esta conferencia. Bueno, ahí se ve bien cómo ustedes están en lo físico y lo digital al mismo tiempo. No se trata de dos realidades paralelas. Se trata de que nosotros ya vivimos en una realidad completamente hibridada. Y esto, por supuesto, no es una anécdota ni es algo que vaya a desaparecer. Es algo que tiene todo un recorrido y que esta tecnología va a formar parte de nuestras vidas y en muchas más cosas que ni siquiera ahora podemos imaginar, ¿no? Y lo va a hacer por 4 razones al menos. La primera es que todo humano tiene siempre ese deseo ancestral de evadirse de la realidad, imaginar que hay una escena alternativa, irse a otro lugar. Desde la caverna de Platón, las crónicas de Narnia, el Cubar de Borges, Christine de Pizan, una mujer que en el siglo XIV, siglo XV ya escribió una novela que se llama La ciudad de las damas, donde imaginaba un lugar alejado de la misoginia de la época. Es decir, que siempre hemos soñado con una escena a la que irnos para desaparecer de las miserias de la cotidiana. Y la realidad virtual promete que eso puede ser así, que tú te puedes ir, te puedes hacer una inmersión y alejarte de tu realidad. Por otra parte, esta realidad también nos permite aumentar nuestra realidad, es decir, ir más allá de lo que nuestros propios sentidos y lo que nuestro propio cuerpo permitiría. Esta es una idea muy freudiana que la encuentran en el Malestar en la Cultura, cuando Freud habla de que los inventos de la técnica no dejan de ser una prolongación de los sentidos, las gafas que nos permiten ver más allá, la bicicleta que nos lleva más allá de lo que nuestros pies nos permitirían, es decir, que cada invento prolonga los sentidos. En este sentido, lo digital y más la realidad inmersiva nos permite superar todos los obstáculos de las coordenadas básicas de espacio y de tiempo. Podemos estar en Culiacán sin movernos de Barcelona, podemos en tiempo real conocer lo que ha ocurrido en Australia, en fin, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay una tercera razón que tiene que ver con otra ilusión yoica, que es la ilusión del control, de que podemos monitorizar nuestra propia vida. No les voy a preguntar ahora, porque somos muchos, pero seguro que algunos de ustedes llevan un reloj inteligente, un smartwatch de estos, que les permite saber qué pulsaciones tienen, cuántos pasos han dado. Bueno, esta idea del self-contained, es decir, la idea de que podemos autocontarnos, autoevaluarnos, autorregistrarnos, ¿no? Que tenemos la ilusión de que podemos controlar todas nuestras constantes vitales. Es otra de las ilusiones que esta realidad nos permite. Y finalmente, una razón también muy importante, que tiene que ver con lo que decíamos antes de los gemelos digitales. Esta tecnología permite simular situaciones, acciones, sin que tengamos que arriesgarnos, sin que tengamos que poner el cuerpo para experimentar eso. Por ejemplo, la idea misma de gemelo digital, esta idea de que podemos hacer réplicas digitales, ya está permitiendo ahora, por ejemplo, que algunos ejércitos, entre ellos el ejército norteamericano, tenga una réplica digital de la Tierra que le permite lanzar ataques nucleares en el gemelo digital y comprobar los efectos que eso tiene, nucleares o de cualquier otro tipo, sin que nadie se cobre una vida por eso, ¿no? El aeropuerto de Shanghái tiene un gemelo digital que le permite también saber en tiempo real, poder averiguar qué zonas del aeropuerto se colapsarán, si hay un fin de semana largo, qué ocurrirá con el flujo de pasajeros en tal sitio, en tal otro. Los estudiantes de cardiología hoy ya pueden operar 300 corazones sin matar a nadie, lo cual es una gran suerte para todos los que tengan problemas de corazón, porque es una manera, digamos, de aprender a través de la realidad inmersiva técnicas sin que el cuerpo esté en peligro, porque se trata simplemente de una simulación. Por tanto, fíjense que solo por estas 4 razones ya
tenemos claro que esto es una tecnología que va a ir cada vez, digamos, tomando más cuerpo, ¿no? ¿Cómo posicionarnos entonces, ¿no? Como ciudadanos, pero sobre todo como psicoanalistas. ¿Qué posición tomar delante de todo esto y las consecuencias que todo esto implica? Luego nos referiremos a una consecuencia muy importante, que es la que afecta sobre todo a la presencia. Bueno, lo primero que nos surge ante una novedad tecnológica es un cierto temor. Y es el temor básicamente a que nuestro modo de goce quede caducado, quede obsoleto. Porque lo nuevo abole todo ese modo de hacer, ese modo de conseguir la satisfacción que nosotros teníamos. Esto ya lo dijo Platón, ya ven, hace mucho tiempo en el Fedro, cuando le hace decir a Sócrates que el apocalipsis está a punto de llegar porque se inventó la escritura. Y como hasta entonces la tecnología apunta a la memoria, ya todos se preguntaban qué iban a hacer si la memoria no servía. Como ven, el invento de la escritura no acabó ni con la memoria ni con la humanidad. Así que es muy probable que estos cambios tecnológicos a los que ahora estamos asistiendo tampoco acaben con lo singular, lo más singular de lo humano, aunque sí que modifiquen desde luego muchas cosas. Nuestra posición puede ser la que indica Martin Heidegger en una conferencia que les aconsejo lean, la pueden encontrar en internet. Se llama Serenidad. Serenidad es un concepto. Heidegger, como saben, es alguien que se ocupó mucho de la técnica, estaba muy interesado en todas las innovaciones técnicas, y él aconseja en esa conferencia que abordemos las novedades de una manera abierta, que acojamos el misterio que trae lo nuevo, el misterio que traen todas esas innovaciones, pero pone una condición muy importante, que es sin renunciar a nuestros principios. Es decir, sin renunciar a aquello que consideramos que en lo analógico, en lo presencial, es válido. Sea la responsabilidad, sea la solidaridad, sea el respeto, sea la privacidad, todo aquello que consideramos que forma parte de la convivencia humana y que es necesario para la convivencia, todo eso debe estar también en funcionamiento en lo digital. Por supuesto que ese espíritu abierto debe ser también un espíritu crítico, porque estamos suficientemente advertidos como pesimistas advertidos que somos, para tomar también la referencia freudiana, que decía que era mejor ser pesimista advertido que iluso, optimista iluso. Sabemos que toda esta supuesta comodidad tiene un precio. Nada es gratis y desde luego lo digital tiene precios altos en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la privacidad, ¿no? Fíjense si ahora ya hay problemas de control de la privacidad en lo que son las pantallas. Imagínense en el metaverso la cantidad de datos biométricos sensibles que se recogen continuamente si tú estás paseando 10 minutos en el metaverso. Incluso ya hay programas que sin que tú les digas quién eres, aunque te presentes como Mr. X, al cabo de unos 20-30 segundos hay programas que ya te han identificado, que ya saben quién eres. Es decir, que el problema de la privacidad es un problema que no está para nada resuelto porque forma parte del interés económico que genera esta tecnología, que evidentemente necesita monetizar todo eso. Luego, por supuesto, hay otros que no vamos a detenernos en términos medioambientales. Saben que la tecnología, igual que hizo la industria farmacéutica, es muy hábil en lo que es la retórica, ¿no? Durante mucho tiempo la industria farmacéutica nos vendió antidepresivos, antipsicóticos, como si fueran medicamentos que realmente curaban la depresión o que realmente curaban la psicosis, porque entendieron que nombrarlos así generaba automáticamente un afecto por parte del usuario. Bueno, ahora también nos hablan de la nube, como si la nube fuera una cosa etérea, y les puedo asegurar que el metaverso no está en ninguna nube, está en miles y miles de granjas llenas de ordenadores, en cables que van por debajo del océano, y que el coste medioambiental del metaverso es mucho más alto que este que nos dicen que nos ahorrarán viajes, desplazamientos y cosas por el estilo. En fin,
eso forma parte un poco de todo el asunto. Pero bueno, no es el tema que nos interesa para detenernos, ¿no? Lo que sí que está claro es que la ilusión de toda esta tecnología es sustraer el cuerpo, que el cuerpo pueda quedar a salvo, que el cuerpo quede indemne y que podamos mantener la ilusión de que podemos vivir. De hecho, fíjense que ahora si entran en el metaverso del señor Zuckerberg no van a tener piernas. El cuerpo se va a reducir, digamos, a la cabeza y el busto, porque lo de las piernas empieza a ser todavía un poco complicado. Pero para nosotros es importante, para no perdernos, digamos, un poco en todas las promesas de lo tecnológico, aceptar un criterio que les propongo, un principio, que es el principio de no equivalencia. No son equivalentes lo físico y lo digital. Esas dos formas de lo híbrido, que constituyen lo híbrido, no son equivalentes. No es cierto que podamos hacer lo mismo en lo virtual que en lo real. Es una falacia. Porque suprimir el cuerpo ya tiene una consecuencia fundamental respecto al tratamiento de lo real. Es decir, respecto al tratamiento de aquello que lo real, tal como define Lacan, aquello que no tiene una traducción inmediata, aquello de lo cual no tenemos tampoco un conocimiento directo, sino que es algo que tenemos que bordear, que tenemos que cernir. Y suprimir el cuerpo no ayuda porque lo real no es absorbible por lo imaginario y lo simbólico. No podemos reducir lo real a una imagen en la pantalla o a un mensaje, a una frase. Estas nuevas formas de la presencia que está generando lo virtual y que son muy variadas, porque hasta ahora teníamos la presencia, para nosotros era el cuerpo del otro enfrente, era la presencia física, pero ahora tenemos la presencia holográfica, la posibilidad de que un holograma sustituya, digamos, a un sujeto, interactúe con nosotros. Eso es algo ya muy desarrollado, hasta el punto que en las últimas elecciones a la presidencia francesa, uno de los candidatos de la izquierda, Jean-Pierre Mélenchon, hizo 20 mítines a la misma hora el mismo día. Solo estaba en uno de ellos, evidentemente, y en el resto eran hologramas. Lo más interesante es que muchas de las personas que acudían a los mítines decían que lo más interesante era cuando no estaba presente. Que el holograma era mucho más atractivo que la presencia real, porque estaba rodeado de una especie de aura que le daba, digamos, como un estatus más sagrado, si quieren, que no la mera presencia real. Bien, la holográfica es una presencia, la que tenemos ahora a través de las pantallas es otra, la robótica, por ejemplo, es otra, es una presencia con la cual vamos a convivir. Tenemos muchos asistentes virtuales, Siri, Alexa, etcétera, pero también hay muchos robots humanoides que acompañan sobre todo a personas solas, personas que necesitan de compañía. Pero todas estas formas de la presencia se basan en sustituir el deseo, que sabemos que es algo muy vacilante, muy cambiante, muy contradictorio, inquietante a veces, sustituir el deseo por un algoritmo. Y un algoritmo es algo programado, supuestamente, que hace siempre lo que a uno le conviene. Por eso le recomienda, si han consultado, si ahora consultase yo por México, que lo he hecho para saber el horario en el que nos íbamos a reunir, pues probablemente yo recibiré muchos mensajes sobre México, sobre qué hacer en México, porque el algoritmo cree que a mí me conviene volver a México. No es mala idea, digamos, pero el algoritmo ya ha entendido que yo tengo alguna relación con México y que, por tanto, me va a proponer cosas en ese sentido. Es decir, va a convertir mi deseo en una demanda y a partir de ahí me va a llenar el buzón de cuestiones relacionadas con México, ¿no? Un algoritmo es algo que elimina la sorpresa. El algoritmo no está previsto para que incluya la sorpresa, está previsto más bien para el monitoreo. El algoritmo trata de eliminar el misterio que toda presencia incluye. Si van al seminario 1 de Lacan, de los escritos técnicos, ahí encontrarán una frase en la página 73 de ese seminario, una pequeña reflexión de Lacan sobre la presencia muy importante, ¿no? Dice Lacan
No sería fácil vivir si en todo momento tuviésemos el sentimiento de la presencia, con todo el misterio que ella entraña. Es un misterio que mantenemos a distancia y al que, por así decirlo, nos hemos acostumbrado. ¿Qué quiere decir Lacan? Quiere decir que si hablamos de presencia es porque hablamos del otro. No hay presencia sin el otro. Y si hablamos del otro, hablamos del deseo del otro. Es decir, de algo que siempre es opaco, siempre tiene un punto de opacidad. Si ustedes suben un ascensor con una persona desconocida, no les digo que vayan a tener miedo, pero siempre hay un punto de tensión. No sabes exactamente qué querrá la otra persona, si querrá hablar, si te querrá pedir algo, en fin. Siempre hay ese punto de tensión en un recinto en el cual te encuentras con un otro que no sabes bien qué quiere. Ese misterio de la presencia al que Lacan se refiere es el deseo del otro. Es ese punto, digamos, opaco del otro, y por eso la realidad virtual trata de eliminar ese punto inquietante. Trata de que el otro no se presente con misterio, que el otro se presente más o menos calculado. Hay un catedrático de robótica japonés que tiene una tesis muy interesante, muy psicoanalítica. Se llama Mori, el catedrático, y en 1970 él publicó un trabajo en el que desarrollaba un concepto que él llamó el Valle Inquietante. Y se refería a una historia muy anticipada a la época. Se refería a por qué los avatares no suelen ser muy realistas. Y le explica que cuando los avatares, es decir, esas figuras que nos representan, son hiperrealistas, hay el riesgo de que aparezca lo siniestro. De hecho, en su trabajo cita a Ernest Heinz, que es el psicólogo que publicó Psicología de lo inquietante, en el cual el propio Freud se apoya para escribir más tarde Lo siniestro, ¿no? Lo que Mori destaca es esto que dice Lacan, que cuando esa figura del otro, figura nuestra a través del avatar, es demasiado realista, nos puede confrontar con lo siniestro. Por eso lo virtual trata de disimular, trata de velar un poco aquello siniestro, aquello inquietante que tiene la presencia. En este sentido, podemos decir, para insistir en esta tesis de que lo físico no es equivalente a lo digital, que, por ejemplo, la inmersión sensorial que nos propone los metaversos no es igual a la inmersión social. Esta me parece que es una idea que nos puede servir. Porque el deseo de autenticidad del ser humano es indestructible. Eso es algo que no se va a poder virtualizar, no se va a poder eliminar. Fíjense en lo que se conoce como la fatiga Zoom, ese estado de hartazgo que todos tuvimos en la pandemia porque nos dábamos cuenta de que esas interacciones que nos habían ayudado y servido para muchas cosas, había un punto en el cual se hacían ya demasiado repetitivas, demasiado faltas de vida, porque hay algo de la autenticidad que no se puede virtualizar, ¿no? Es evidente que un cuerpo no se reduce a un avatar, que un cuerpo tiene algunas exigencias que el avatar puede eludir, pero el cuerpo no. Y no solo son exigencias fisiológicas, son exigencias también del contacto con el otro. Ha habido, por ejemplo, algunos inventos en los metaversos, que es reproducir situaciones, por ejemplo, un campo de refugiados, para tratar de mostrar a partir de esa simulación cómo es un campo de refugiados. Bueno, el problema es que todo eso lo han diseñado algunos ingenieros que viven en Silicon Valley, que probablemente en su vida estuvieron en Sudán del Sur, y que va a ser difícil que puedan reproducir lo que es un campo de refugiados, porque eso es algo que escapa, digamos, a lo programable en ese sentido, ¿no? Otra de las cuestiones importantes y muy actuales que nos plantea todos estos cambios es, por ejemplo, en relación a la inteligencia artificial. Seguro que ustedes en México han discutido, como en España y en muchos lugares del mundo, qué va a pasar con los chats de inteligencia generativos, ¿no? El chat GPT-3, por ejemplo, y otros que ahora ya cada compañía está poniendo en circulación. ¿Qué va a ocurrir con la inteligencia artificial? ¿Será algo que reemplace la inteligencia humana
nos vamos a ver en ese sentido también caducados respecto a eso. Bueno, Lacan en su momento hizo una ironía sobre la inteligencia artificial, dijo que la A no era artificial, era animal, y se refería a que la inteligencia artificial, en el momento en que él la conoció, que es muy distinto al actual, era un momento en el cual la inteligencia artificial se regulaba a través de lo que era el condicionamiento operante, es decir, los sistemas de adiestramiento conductistas que se utilizaban con animales, y por eso Lacan hacía broma, ironía sobre esto. Bueno, ahora la inteligencia artificial tiene una lógica muy distinta y, por tanto, este comentario de Lacan, digamos, ahora no es actual, no nos sirve, porque la inteligencia artificial sí puede reproducir, como lo estamos viendo hoy en día, puede escribir un artículo para la prensa en la que tú no sabrías nunca distinguir si lo ha hecho un chat o lo ha hecho el propio autor, puede incluso dibujar cualquier cosa que tú le pidas de una manera mucho más rápida, variada y diversa. Le puedes pedir que haga un cuadro tipo Frida Kahlo de cualquier cosa y tú, si no conoces toda la obra de Frida Kahlo, seguramente no sabrías si ese es un cuadro original o no de Frida Kahlo, ¿no? Es decir, que todo esto nos plantea cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto se podría hacer un análisis con un chat, ¿no? El chat podría tener, como de hecho es así, un montón de respuestas prefabricadas, ¿no? Incorporadas, que podrían responder a cualquier comentario del paciente sobre su estado psíquico, etc. De hecho, ya hay chats, chatbots que se utilizan en asistencia en salud mental, ¿no? Podemos decir que hay algo que parece que la inteligencia artificial no va a poder sustituir y que tiene que ver con un concepto lacaniano muy importante, que es el concepto de la lengua. Saben ustedes que Lacan diferencia entre el lenguaje y la lengua. El lenguaje es el código universal, el que aparece en el diccionario, en la gramática, tiene sus reglas. Una palabra se escribe con V o se escribe con B, eso está ya, digamos, acordado, es una convención y por tanto eso funciona así para todos. Pero Lacan, al lado del lenguaje, destaca que la primera relación que tenemos nosotros no es con el lenguaje, es con el significante, es a través de la lengua. La lengua es nuestro lenguaje particular, propio de cada uno, porque es el impacto que las palabras tienen en la resonancia con el cuerpo. Y por tanto, para nosotros una palabra no tiene el mismo impacto, la misma resonancia que para otro. Parece que la inteligencia artificial no va a poder incluir de momento esa significación porque es una significación muy propia. Y por tanto, una inteligencia artificial no podrá hacer chistes ad hoc, podrá hacer chistes, evidentemente, codificados, chistes, digamos, que figuran en que ya están hechos, digamos, pero no podrá inventar un chiste, no podrá hacer un lapsus. Porque la inteligencia artificial no parte de una experiencia, digamos, no parte del real de cada uno. Parte de aquello que uno le da como dato. Y a partir de eso, ella combina, hace patrones, reproduce, pero no puede, digamos, tener una capacidad de invención, de creación, a partir de experiencias vividas o de situaciones propias, sino a partir de cosas que le han dado. Y por último, una falacia que me parece que también tenemos que tener muy presente y es diferenciar entre conexión y vínculo. Conexión es un término que usamos constantemente y en el mundo digital es un término clave, la conexión, la conectividad. Conexión es poner en contacto dos cosas, sean dos servidores, sean dos personas, sea una persona y Google, etc. La conexión implica una relación muy unilateral, si quieren, una relación muy efímera. Recuerdo una señora, una paciente que vino a verme muy angustiada, muy deprimida porque había tenido una ruptura y estaba desesperada. No paraba de llorar. Cuando se calmó un poco y empezó a hablar, me explicó algunos detalles de esa relación
Me dijo que era una relación tan íntima que le había podido explicar algo que nunca había podido explicar, que es que esta señora había sufrido un abuso sexual intrafamiliar. Mi sorpresa es cuando le pedí algún detalle más y entonces descubrí que nunca había visto a su partener, que era una relación virtual. Era un chat virtual con una persona, supuestamente vivía en otro país. Pero además solo llevaban 2 meses de relación. Es verdad que cada día se conectaban. Bueno, la pregunta era con quién hablaba esta señora, porque no sabemos si hablaba con el supuesto personaje en el que ella hablaba, si hablaba, yo qué sé, con un bot, con un chat, hablaba con su hijo que estaba simulando, digamos, porque la veía desesperada y había simulado toda esa historia. No parecía un diálogo con un otro, ¿no? Con la alteridad. Parecía más bien un monólogo a partir, digamos, de un sistema, de un dispositivo de vínculo, ¿no? Un vínculo es otra cosa que una conexión. Un vínculo, si buscan el diccionario, les indicará palabras como atar, compromiso. Y un vínculo es algo que requiere un tiempo. Un vínculo amoroso, un vínculo profesional, no se construye como se construyen muchas relaciones digitales. Un vínculo va a requerir, digamos, poner el cuerpo. Y poner el cuerpo siempre implica un compromiso. Por eso usamos tanto el WhatsApp, porque nos libera del compromiso de tener que llamar, que ya es una manera de poner el cuerpo a través de la voz, y decirle al amigo o a la amiga que no nos apetece salir porque estamos cansados. Entonces enviamos un WhatsApp y nos liberamos, digamos, de ese compromiso que implicaría poner el cuerpo, ¿no? La conexión hace más liviano y soportable, digamos, esto. Tinder, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo una conexión puede terminar en un vínculo o no. La mayoría de conexiones de Tinder no terminan en vínculo, pero algunas sí. Es decir, que en todo caso la conexión lo podemos tomar como la antesala posible de un vínculo, pero es de otro orden y de otro registro. Eso es, un vínculo no es virtualizable, una conexión sí, pero ese otro modo de lazo no lo será. Bien, como ven, toda esta ilusión de dejar el cuerpo es una ilusión muy transhumanista. Los transhumanistas piensan que un día podríamos desprendernos del cuerpo, que las prótesis que la ciencia va creando serán prótesis que sustituirán la necesidad de poner el cuerpo y que todo se hará, digamos, a través de interfaces cerebro-máquina, pero lo cierto es que las personas que usan cascos virtuales, no sé si han tenido la experiencia, yo sí lo he hecho en algunas ocasiones, al cabo de 10 minutos te suele entrar una migraña y un dolor de cabeza monumental. A las mujeres todavía más, por el tipo de organismo, digamos, por la fisiología del organismo, con lo cual eso lo podemos también como entender como un síntoma de que hay algo de lo real que no se deja virtualizar tan fácilmente, simplemente con este pequeño dato. Por supuesto que todo eso variará, que tendremos tecnología mucho más cómoda y mucho más fácil, pero quiero insistir en este punto de que no, esa ilusión de que todo podría ser virtualizable, decía Lacan que el goce es la página en blanco de la filosofía, es decir, aquello que está elidido, forcluido en la filosofía. Podemos decir que el cuerpo es la página en blanco del metaverso, es aquello que está forcluido en esa ilusión del metaverso. Y por eso es bueno que pensemos que lo digital y lo virtual es un buen complemento. Es algo que nos sirve para evocar la presencia, no para sustituirla. Es bueno que podamos conectarnos en un momento determinado, por facilidad, por imposibilidad, por muchas razones, pero eso no nos va a poder sustituir el encuentro presencial. De la misma manera que sabemos que en la cura analítica los usos virtuales nos pueden en algún momento facilitar, digamos, servir, pero no se puede hacer una cura analítica sustituyendo la presencia por lo virtual. En todo caso, sirve cuando evoca el contacto que hubo y evoca la presencia que habrá después, pero no cuando la sustituye. Por otro lado, lo virtual tiene también otra virtud, y es que nos va a obligar, nos está obligando a revisar también las condiciones de la presencia.
Ahora ya no podemos dar por hecho cosas que antes dábamos por hecho. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ahora en la época digital actual estarían dispuestos a estar 40 minutos en la sala de espera del médico para que cuando les haga entrar les lea los resultados de una analítica? Les parecerá una pérdida de tiempo. Dirán, bueno, no me desplace aquí para que usted me diga algo que yo puedo leer, ¿no? Me desplace aquí para que usted añada algo más, haya un plus, ¿no? O los estudiantes que van a una clase para que les pasen unas diapositivas, un power que podrían ellos mismos leer en clase, ¿no? Eso nos obliga a repensar la presencia y a ligarla con lo que es el deseo. La presencia que nos conviene es, sin duda, una presencia atenta. Porque la presencia sin atención, la presencia sin deseo, es una presencia que no tiene mucho interés. El agalma de la presencia física, tendrá que estar ligado a eso. Hay una mujer, una pensadora muy interesante que se llama Simone Weil, no sé si ustedes la conocen. Simone Weil, una mujer que murió joven, era una activista obrera francesa, estuvo en Barcelona precisamente durante la Guerra Civil Española como corresponsal de un diario. Aquí se quedó un poco horrorizada por la guerra y, en fin, por todas las cosas, las contradicciones que implica la guerra, y se volvió para Francia. Y a raíz precisamente del impacto que tuvo para ella la guerra, cambió su vida y se volvió una mística. En varias ocasiones visitó a Lacan, tuvo algunas entrevistas con él para hablarle un poco de todo este cambio, el traumatismo que para ella había supuesto. Y ella tiene unas reflexiones que les aconsejo, si pueden leerlas, muy interesantes sobre la atención. Ella rechaza cualquier idea de la atención ligada a la disciplina, al esfuerzo de concentración. La atención, dice, no existe sin el deseo. Liga la atención al deseo. Poner atención para un maestro no es concentrarse, es, por ejemplo, poder transmitir el deseo de saber. Eso es poner atención. Poner atención, digamos, para un psicoanalista, en todo caso, tenía que ver con el deseo del analista, no tendría que ver con la concentración, ¿no? Esta idea me parece que es una idea muy importante porque nos da la idea de que tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar la atención, sustraer la atención de lo virtual, tal como la economía de la atención, precisamente, que es el nombre que la industria tecnológica inventó para hacer dinero a través de la atención, para secuestrar, digamos, nuestra atención, y lo hace muy bien además. Y sobre todo los adolescentes y jóvenes, el secuestro es radical porque pueden estar 8 y 10 horas al día, así que consiguen realmente secuestrar esa atención. Para recuperar la atención tenemos que pensar también en cómo somos capaces, digamos, de ligarla al deseo. Para eso tenemos una estrategia que los psicoanalistas conocemos y que tiene que ver con un procedimiento central, que es la conversación. La conversación, en términos analíticos, no quiere decir el bla, 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 no quiere decir la charla. La conversación quiere decir eso que se organiza a partir de un vacío, eso que se articula a partir de lo no sabido, no de lo sabido. En esa posición que Nicolás de Cusa, el renacentista, hablaba de la docta ignorancia, es decir, la posición de poder organizar una conversación a partir de aquello que no se sabe, a partir de, esto es la política del síntoma también, ¿no? Organizar, digamos, el asunto a partir de las preguntas sobre aquello que no funciona, ¿no? Esa conversación, no tengo tiempo para desarrollarlo ampliamente, pero podríamos decir que la podemos conceptualizar a partir de 5 ingredientes, ¿no? Se los enumero rápidamente, ¿no? Una primera condición de esa conversación analítica es que tenemos que aceptar el sinsentido como punto de partida. No es necesario entender al otro, no es necesario comprender el sentido del otro para, por ejemplo, poder acompañarle o poder escucharle. Hay veces que los padres de los adolescentes, cuando consultan, nos dicen, mire, es que no entiendo nada de mi hijo, ¿no? ¿Cómo le voy a ayudar? Digo, bueno, no es necesario que usted lo entienda. De hecho, lo normal es que no lo entienda. Entre otras cosas, porque ni su propio hijo entiende lo que le está ocurriendo, ¿no? Así que, bueno, tranquilícese.
no es necesario entenderlo para poder ayudarle, para poder acompañarle, digamos, en ese trabajo. Más bien hay que confiar en las invenciones que él va a poder sacar adelante. El sinsentido sabemos que es fundamental y que tiene que ver con el propio lenguaje, con el malentendido que crea el lenguaje. Entonces, acoger el sinsentido quiere decir no poner eso, no poner la búsqueda del sentido como el punto esencial y condición. Otra condición de esta conversación es acoger la sorpresa. La sorpresa es precisamente aquello que surge como nuevo. Por ejemplo, en una discusión de un caso, la sorpresa es cuando de repente nos hacemos una idea del caso nueva, una idea distinta que no estaba de entrada. Es algo que ha aparecido. La sorpresa en el ámbito, por ejemplo, educativo es cuando de repente uno descubre que mirando a un adolescente, a un niño, no desde el déficit, sino desde la invención, es decir, no poniendo en primer lugar todo aquello que sabemos de las dificultades que él tiene, como hiperactivo, como bipolar, en fin, como sea, sino esperando que pueda surgir algo nuevo. Esa es la condición para acoger la sorpresa y ese es un elemento fundamental también en la conversación. El humor, por supuesto, es otro elemento fundamental. Saben que Freud decía que el humor era el mejor antídoto para el superyo. Y por eso, además, en la pandemia nos enviamos tantos memes, porque el humor era lo que aliviaba un poco esa condición trágica que supuso para todos nosotros ese acontecimiento, ¿no? Incluir el humor en la conversación quiere decir dar también, digamos, tomar un poco de distancia de esa función superyoica que está siempre muy presente. Y un último elemento muy importante de la conversación es también un consejo de Lacan, que es incluir la poesía, la invención poética. Y por supuesto no nos referimos a la necesidad o al deseo de convertirnos en poetas, sino más bien tomar la poesía como dar vida nueva a las palabras. La poesía es saber encontrar esas nuevas metáforas, esas nuevas maneras de cernir algo que permitan, digamos, modificar la relación a ese real. Recuerdo una señora que vino a verme, era una profesora, una mujer separada que estaba a cargo de su hijo, chico jovencito, de 8 o 9 años, y esta señora estaba desesperada porque ella decía que sentía odio hacia su hijo. Un odio que cuando yo le pedí detalles, para ella quería decir que no soportaba que su hijo no fuera el chico que ella siempre imaginó. Un chico tranquilo, un chico simpático, un chico brillante en los estudios. Es decir, tenía una idea, un niño imaginado muy cerrado, digamos, muy encorsetado, ¿no? El niño era realmente un intérprete de la madre fabuloso, porque continuamente le hacía interpretaciones que la madre no podía escuchar, ¿no? Interpretaciones del tipo de quizá los dos vamos a tener que ir al psicólogo porque creo que tenemos un problema. Un chico de 8 o 9 años, cada vez que la madre, digamos, se sacaba de quicio, ¿no? Con sus conductas. Bueno, en una ocasión yo le dije que quizá el asunto no era tanto el odio que ella decía tener por el hijo, porque no se correspondía luego tampoco con lo que ella hacía, sino más bien de lo que se trataba era de una decepción. Lo que ella no podía escuchar era su propia decepción respecto a ese hijo, porque es un hecho estructural que los hijos siempre decepcionan. Entonces esta señora estaba decepcionada por ese hijo. Nombrar como decepción eso es ya una manera de encarar ese real de manera distinta a esa idea que ella tenía del odio, porque es una manera, el odio nos lleva, digamos, a una impotencia que era el sentimiento que esta señora tenía, ¿no? Poner en lugar de la impotencia la imposibilidad, que eso es lo que la decepción pone en primer plano, la imposibilidad de que ese niño cubra, digamos, la expectativa de la madre, es lo que le fue permitiendo a esta señora tener otro tipo de respuesta. De eso se trata cuando hablamos de la poesía, ¿no? De generar
esos nuevos decires y esas nuevas metáforas. Y quisiera terminar con una cita de Jacques Allen Miller, una cita que creo que nos da una buena perspectiva de futuro. Miller dice que la presencia, que implica la corporalidad y el lenguaje, no desaparecerá, que permanecerá y que contra más común se vuelva lo virtual, y ahora ya estamos en el momento en que lo virtual es muy común, constantemente estamos en lo virtual, más preciosa será la presencia real. Es decir, que a mayor virtualidad, mayor agalma cobrará para nosotros la presencia, porque sabemos que en esa presencia real hay algo muy propio, muy singular, muy íntimo de cada uno, y que eso no va a poder, afortunadamente, virtualizarse en términos de algoritmizarse, porque eso es algo que constituye, digamos, nuestra condición humana fundamental. Bien, si parece, Verónica, lo podemos dejar aquí para que haya tiempo un poco para el debate y la conversación. Gracias. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias. Bueno, si hay aquí alguna pregunta, algún comentario con respecto al tema, estaba Denise hace rato esperando su participación. Denise, te perdí. Ah, aquí. Aquí estoy, acá ando. Adelante. Hola, Bueno, buenas tardes. Adelante. Sí. Hola, José Ramón, buenas tardes. Tuve la oportunidad de leer las primeras páginas de este libro y un poquito más. Quería terminarlo o avanzar lo más posible para el día de hoy. Y mientras leía, pues hice algunos apuntes. Y una de las interrogantes que me surgió es la siguiente. ¿Cómo utilizar las herramientas digitales a conveniencia y a su vez con conocimiento de causa, que fue algo que tú mencionas, si estas en muchos casos vienen o vendrán a presentarse como una solución al sufrimiento, o en este caso, utilizando las palabras que hace un momento dijiste, distraer el hambre? Porque si bien vienen a distraer ese hambre, pero también generan nuevos síntomas, ¿no? Muy característicos en esta época. Y pienso en la medicación, por ejemplo, lo comparé con la medicación, fue un tema que me vino en comparación, que la medicación tal parece que se ha convertido en una norma actualmente. Conozco a muchas personas que están medicadas, que llevan tratamiento, medicación psiquiátrica, o que en algún momento de su vida lo estuvieron, ¿no? Y dicen, no, sí, lo dicen con mucha naturalidad, normal, como si fuera la norma, nuestra norma en la época, ¿no? Entonces pienso en estas nuevas soluciones al sufrimiento que nos traen las herramientas digitales, ¿no? Y que están marcando una norma, así como la medicación, lo veo yo, en nuestra sociedad. Y asimismo un sufrimiento para aquellos que no pueden acceder a estas nuevas herramientas digitales y unirse a esta norma. Contesto, vamos recogiendo otras palabras. Sí, ¿hay alguien más que, a ver, chicos, les gustaría hacer algún comentario? ¿Qué les ha parecido este tema tan novedoso? Aquí hay, a ver, perdón, tengo dos manitas levantadas, Miguel y Sergio y Nasira. Vale, pues si les parece, las escucho y luego contesto las tres primeras. Muy bien, adelante, Miguel, luego Sergio, luego Nasira. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo unas preguntas. Usted menciona en su discurso que, por ejemplo, la tecnología secuestra la atención, y eso está claro para todos. Con los algoritmos, ya vimos lo que sucedió en la pandemia. Nos podían decir prácticamente a cada uno de nosotros si permanecimos en casa o si salimos. Nos pueden decir a dónde vamos, a qué hora salimos, a qué hora entramos, de qué lugar. Estamos perfectamente ubicados. Y todo esto nos dice también que con la tecnología efectivamente no cambia la singularidad, pero cambia algunas cosas. Y esta tecnología tiene muchas bondades, muchas virtudes, si queremos decirlo así. Pero, bueno, y a tal grado que es prácticamente imposible mantenerse o estar al margen de usar la tecnología. Pero también esta tecnología
lleva a los que la manejan a decirme qué ropa puedo comprar, porque saben lo que yo consumo. Y así como dije, ropa puede ser cualquier artículo. Entonces, esto tiene todo este lado bondadoso. Pero por otro lado, ¿será que de alguna manera nos estamos acercando a lo que dijo Einstein? Si la tecnología llega a rebasarnos, vamos a tener un mundo de gente, él dijo otra palabra, yo lo voy a decir, de gente con un IQ bajo, para decirlo tranquilamente. Y por otro lado, ¿será que vamos caminando el día de mañana, el día de pasado mañana, no sé cuándo? ¿Será que vamos caminando hacia el mundo feliz de Aldous Huxley? Esa es mi pregunta, es mi inquietud. Insisto, se conocen, se reconocen todas las bondades de toda esta tecnología, pero también hacia dónde vamos, o peor tantito, hacia dónde nos llevan. Nada más, gracias. Gracias. Sergio. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches allá en España. Pues yo creo que este tema es bastante nuevo y tendríamos que reflexionar desde los temas filosóficos de cómo se va a abordar y cómo se va a ir recreando toda esta nueva sociedad que pese a lo que pudiéramos ir distrayendo o sacando de lo que es tangible, se van creando nuevas formas sociales. De Lenin en su obra Cuestión dialéctica hay un pequeño extracto que podría tener que dice que la dialéctica subjetiva es el universal abstracto. Abstrae una u otra de las relaciones reales que contribuyen a formar lo universal real. Sin embargo, aquí me resaltó un poquito una de las acotaciones que realizó, que dice que no es lo mismo lo físico y lo real. Evidentemente no vamos a enmarcar lo físico dentro de este mundo digital. Sin embargo, sí se está creando ciertas opciones reales que se van a ir convirtiendo en algo muy subjetivo. Si bien esto se lo digo desde una parte más filosófica posiblemente, tendríamos que ir viendo cómo se aterriza en lo social. Y prácticamente, pues esto también, fuera del psicoanálisis, tendría que ir muy de la mano con la parte sociológica y cómo ir adentrándose en las formaciones, en las nuevas formaciones psicológicas que se van a ir creando a raíz de este mismo universo o este mismo metaverso, ¿no? También, bueno, la otra parte ya se me olvidó de qué es lo que le iba a preguntar, pero sí muchas gracias por su plática, es muy interesante. Gracias, Sergio. Adelante, Nasira. Buenas tardes. Mi comentario es referente a esta frase de poner el cuerpo, ¿no? La importancia de poner el cuerpo y que lleva más allá de lo virtual. Yo que trabajo con niños de preescolar y más que nada me toca mucho estar en contacto con los padres de familia, hay muchísima tendencia a poder dar algo virtual al pequeño por no saber qué hacer con ellos, ¿no? Porque llegan a no sé, a un restaurante y no quieren que el niño esté gritando, que quiera correr, que quiera jugar, porque están en la casa y por hacer cualquier otra cuestión o por falta de tiempo, ya sea laboral o de otra índole, existe el gadget, ¿no? Existe el aparato, existe el iPad, existe poner la televisión o que el niño esté siempre en YouTube. Entonces, me queda bastante presente cómo ese vínculo como tal se va desvirtuando, ¿no? Y cómo hay también a veces esa imposibilidad de parte a lo mejor de los padres de poder hacer algo y poner ese cuerpo, ¿no? Y buscar otros medios para poder lograr
solucionar cierto conflicto que para ellos se presenta. Y pues sería todo. Muchas gracias. Ok. Ramón, hay otras dos manitas levantadas. ¿Continuamos o damos un corte y comentas algo? Yo casi, como tenemos un tiempo limitado, casi les pediría si pueden brevemente plantear sus cuestiones y entonces yo ya respondo. Ok. Brevemente, Samuel y Elizabeth, y vamos concluyendo con las preguntas. Muchas gracias. Me parece muy interesante el ver cómo diferentes exponentes están planteando una forma de reinventar o reentender el psicoanálisis. Siento que es algo muy necesario, muy beneficioso para toda la academia y el entendimiento del ser humano. Mi duda va más sobre que me llamó mucha atención que mencioné el concepto del transhumanismo y cómo yo, como sujeto de la contemporaneidad, he notado cómo se han abandonado diferentes prácticas y cómo se ha perdido en diferentes aspectos la humanidad dentro de los sujetos. Se nos empuja a modelos que nos hacen abandonar la humanidad. La doctora Verónica nos habla mucho de la estandarización y cómo va en contra de la singularidad. ¿Cómo podemos proteger la humanidad del sujeto en un mundo que está cambiando tanto y está abandonando sus antiguas costumbres, de acuerdo pues al psicoanálisis y de acuerdo a respetar la singularidad de las personas? Gracias, Samuel. Y finalmente, Elizabeth, para darle la palabra luego a Ramón para ver si de manera sintética se puede decir algo, ¿no? Y además, invitarlos, él tiene un espacio, tiene un blog donde hay todos estos muchos de estos temas, de estas inquietudes, están ahí en ese espacio, además sus libros, que muchos de ellos se pueden conseguir de manera digital. Adelante, Eli. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Una tiene que ver con esta necesidad del acercamiento a la subjetividad de la época. He notado, sobre todo en mis estudiantes que son adolescentes o en algunos pacientes, podemos decir niños de entre 8 y 10 años, cierta facilidad para nombrar ciertas situaciones muy, muy particulares, muy subjetivas de cada uno, que pareciese que se nombran de manera un tanto con el lenguaje que surge en lo virtual, y cierta dificultad para poder utilizar ese mismo lenguaje, pero en relación a otras personas un poco más cercanas, díganse los padres, incluso en consulta. Entonces, como si hubiese cierta necesidad un tanto robotizada de poderse comunicar. ¿Cree que afecte el uso de las tecnologías de manera particular en el lenguaje? Y de ser así, ¿de qué manera sería? Y la segunda cuestión es si encuentra alguna dificultad para establecer algún vínculo transferencial por medios digitales, sin que haya una presencia real, pues con todas estas herramientas de las plataformas digitales, por ejemplo. Gracias, Eli. Bueno, Ramón, te doy la palabra, son varias, si gustas, haces una síntesis y entiendo que allá contigo pues ya es muy noche. Adelante. Muy bien. Bueno, voy a ver si puedo responder un poco a algunas de las cuestiones que plantearon. Como veo que han hablado varios de los ponentes sobre niños y adolescentes, voy a tratar de incluir también el asunto, ¿no? Estoy trabajando en un nuevo libro que espero que se publique en octubre. Es un libro sobre salud mental digital y hay una cuestión que me está interrogando y que tiene que ver con algo de lo que ahora salió aquí, ¿no? Que es cómo somos capaces de leer las infancias y adolescencias del siglo XXI con las claves del siglo XXI y no con las claves del siglo XX. Fíjense que el calificativo habitual para designar a los niños y adolescentes hoy en relación a lo virtual es adictos. Yo he hecho otra investigación del padre al iPad que publicamos, también sobre los usos que hacían las familias de la cuestión digital, y todos los padres de todos los niños que entrevistamos, todos decían: mi hijo es un adicto porque está muchas horas conectado, ¿no? Según eso, el 95% de los adolescentes del mundo mundial serían adictos, por lo menos de España, de México y de muchos otros países.
es un poco difícil pensar, ¿no?, que tenemos un 95% de adolescentes adictos. Entonces yo me planteo otra hipótesis. Estamos leyendo esa realidad con las claves del siglo XX, con los parámetros que nos socializaron a nosotros, que no fueron evidentemente los actuales. Y por eso estamos llegando a una conclusión equivocada. Mi hipótesis es que no son adictos, son amantes del objeto. Es decir, tienen una relación de amor con el objeto. Y por supuesto el amor tiene una vertiente tóxica, a veces una vertiente narcisista, una vertiente de dependencia, es decir, que no es que el amor sea ideal, sino que el amor también tiene, pero la diferencia importante es que el adicto no necesita al otro, lo cortocircuita, el objeto, digamos, le sirve de partener. Y en cambio estos chicos no hacen pareja con el objeto en general, hacen pareja con el otro a través del objeto. Entonces el criterio no son las horas que están conectados, ese criterio no nos sirve, ese es un criterio del siglo XX. El criterio más bien es el modo en que usan eso, que por supuesto para cada uno también es distinto, ¿no? Y aquí introduzco también otra respuesta. Hay síntomas de los usos digitales, por supuesto. Por ejemplo, un síntoma importante en relación al porno es la vergüenza. ¿Cómo acabamos con el porno online? Como se trataba en un artículo que leía recientemente. Digo, vaya tarea que se ha puesto no va a acabar nunca con el porno online, es evidente. Es una pregunta un poco tonta, ¿no? Más bien es cómo pensar el uso del porno online, ¿no? Tengo un paciente que era un chico muy aficionado al porno online. Sus padres le hacían sermones al respecto, sin ningún efecto, por supuesto, y el efecto más importante lo tuvo cuando vino un compañero suyo, entró a la habitación, el muchacho estaba tan emocionado con la escena que ni se dio cuenta que había entrado el amigo, y entonces cuando lo vio conectado en la página de porno, el amigo le dijo, pero vaya mierda que estás mirando, ¿por qué no salimos y ligamos con alguna chica en lugar de estar ahí? Bueno, el sentimiento de vergüenza que él tuvo de verse viendo, ¿no?, de verse gozando, eso es la vergüenza, eso fue lo que de repente le hizo a él conmocionar, y se le presentó como un uso sintomático. Eso digo como usos posibles, ¿no? Otra cuestión que tenemos que plantear entonces, ¿qué quiere decir leer las infancias y adolescencias con clave del siglo XXI? Quiere decir tener claros, por ejemplo, 3 transformaciones fundamentales. Una tiene que ver con lo que yo llamo el frenesí y el vértigo. ¿Qué esto quiere decir? Que las infancias y adolescencias están metidas de lleno en lo que el discurso actual exige a todo el mundo, que es que seamos frenéticos, que hagamos muchas cosas, que las hagamos bien, excelentemente, de manera inmediata, que no paremos, que estemos non-stop. Esto lo hemos transmitido a las infancias y a las adolescencias. Por eso titulamos un libro Niños hiper, porque son hiperconectados, hipersexualizados, hiperactivados, ¿no? Esa idea de que deben estar al servicio del rendimiento es una idea frenética y es una idea que es la propuesta que nosotros tenemos para las infancias y adolescencias. Como decía Freud, todo ideal está condenado al fracaso y, por tanto, junto a lo hiper tenemos el vértigo. Y el vértigo quiere decir autolesiones, tentativas autolíticas, trastorno de conducta alimentaria, es decir, todo un conjunto de fenómenos que hoy conocemos bien y que están en aumento en relación a la clínica infantojuvenil. Si leemos eso en clave del siglo XX, por ejemplo, podemos decir que los niños son caprichosos, porque les regalamos 5 regalos al año cuando nosotros recibíamos 1 y encima quieren más. Bueno, eso, caprichoso, es un juicio moral del siglo XX. Más bien lo que deberíamos pensar es que están sometidos a la tiranía del objeto, que no hay intervalo de deseo entre un objeto y otro. Yo solo recibí un regalo para Reyes, una vez al año, y normalmente, como era un régimen patriarcal, solía ser un símbolo fálico, o sea, la espada del emperador Carlos V. Yo tenía un año para imaginar todas las batallas del emperador Carlos V, todas.
porque un año da para mucho. Así que desarrollaron mucho la inventiva, yo y todos mis colegas de la época. Ahora los niños reciben un regalo cada 2 meses o cada mes y medio. El cumpleaños, el santo del abuelo, que si aprobaron el primer trimestre, que si sacaron no sé qué. Siempre hay una excusa para regalarles algo. Y les ocurre como a un paciente que fue a la FNAC a comprar un videojuego, iba muy contento el muchacho y en el metro recibe ya un mensaje de la compañía que le da la bienvenida por unirse a la comunidad de jugadores y le avisa de que en breve saldrá la nueva versión del juego que él acaba de comprar. Le arruinan, pobre, el día. Es el funcionamiento de la Coca-Cola. Es renovar la insatisfacción permanentemente. Si te tomas una Coca-Cola y tienes sed, necesitas otra inmediatamente. Esa es la lógica del consumo. Y esa es la lógica en la que los niños y adolescentes viven. Por tanto, tratarlos de caprichosos es no haber entendido la dictadura y la tiranía del objeto a la que están sometidos, ¿no? Y las consecuencias de vértigo que tienen. La segunda gran transformación tiene que ver con lo trans. Nosotros crecimos en un régimen binario. Si tenías pene eras chico, si tenías vagina eras chica. Y eso ya decidía más o menos tu futuro sexual en términos de identidad. Hoy, afortunadamente, las cosas son un poco más complejas. Pero eso tiene también sus consecuencias, y es que los chicos y las chicas procrastinan, tienen muchas vacilaciones, y hoy es normal y no tiene nada de patológico. Yo tengo pacientes, como decía un chico el otro día, dice, no te lo vas a creer, pero fui a una fiesta con mi novia y me acosté con un chico. Y dice, y lo peor, me gustó. Bueno, al cabo de una semana le volvió a ocurrir lo mismo. Dice, pero es que fue peor, que luego me acosté con mi novia y también me gustó. Dice, ¿estoy enfermo? Bueno, eso es una versión trans del mundo. Si lo leemos en términos del siglo XX, por supuesto, este chico está muy mal, ¿no? Digamos, está completamente desorientado. Si lo leemos en términos del siglo XXI, nos damos cuenta de que ese fenómeno trans de tránsito es un fenómeno muy actual, no es patológico en sí mismo. Es una desorientación respecto a una decisión a la cual, digamos, no han concluido y que, por tanto, van experimentando. Y la tercera gran transformación, ya la hemos hablado, es la virtualidad. Es esa nueva realidad en la que ellos viven. Por tanto, mi preocupación en estos momentos y en lo que estoy investigando es que si no somos capaces de leer con estas claves, tenemos el riesgo de transformarlos en problemáticos, a ellos, en lugar de aceptar que ellos tienen problemas, pero no son el problema. Es una mirada distinta. Por supuesto que tienen problemas, pero no es lo mismo tener problemas que ser el problema. Eso es lo que nos puede dar la opción de seguir manteniendo vínculos transferenciales con ellos. Acoger esa problemática que tienen sin definirla previamente, etiquetarla ya como un problema. Hay muchas etiquetas y los niños hoy piensan en el futuro. ¿Cuántos de ustedes pensaban en el futuro de niños? Ninguno. Porque el futuro para un niño, en mi época, era la tarde como mucho. Ahora los niños piensan en el futuro porque no paramos de inyectarles temores sobre el futuro y le estamos dando una versión preocupante del futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Bueno, podemos, por ejemplo, acompañarles de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, limitar la sobreestimulación sensorial a la que están expuestos, ¿no? Yo siempre hago la broma de que un vídeo de Bob Esponja, que creo que dura 7 u 8 minutos, un capítulo, tiene muchas más estímulos que las 5 temporadas de Heidi. No sé si hay 5 temporadas de Heidi, pero si le ponen, háganlo, si tienen niños pequeños, hagan la prueba, pónganle un capítulo de Heidi, seguro que les llamará porque les dirá que se ha congelado la imagen, porque resulta que se ve un prado y no pasa nada. Ellos están acostumbrados a que haya ruido, voces, sonidos, colores, en fin, a un montón de sobreestimulación. Podemos regularla y podemos regularla proponiéndoles también otras cosas alternativas. Por supuesto que eso exige tiempo y hay familias que no tienen ese tiempo, pero en todo caso es una orientación, digamos, para trabajar con ellos. Tenemos también que hacernos cargo de algo muy importante, que es cómo alojar lo extranjero. Cómo alojar aquello que ellos sienten como extranjero. En los adolescentes está claro, el cuerpo es el primer extranjero con el que tienen que lidiar.
¿cómo podemos alojarlo? Hay varias estrategias para ello, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con institutos y he visto que a veces hay cosas tan básicas, que el propio Lacan lo comenta en algunas ocasiones, como son las rutinas. Hay rituales de acogida, por ejemplo, en algunos centros que son muy importantes. En un caso, un centro de la periferia de Barcelona con muchos conflictos, yo les asesoré para que algo tan sencillo como que el equipo directivo se pusiera en la puerta y saludara uno por uno durante un tiempo a todos los alumnos. Ese simple hecho, ese acoger ante algo que se les presenta como hostil, como es el propio instituto, acoger uno por uno, da otra manera de poder ayudarles a alojar eso extranjero para ellos, ¿no? Hay, por supuesto, muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Hay una muy importante también, que es recuperar lo colectivo como quehaceres colectivos. En España hace poco hubo un estudio que decía que el 20% de los jóvenes españoles tenían ideas misóginas y más o menos también la misma proporción ideas racistas. El 20% de jóvenes que han sido educados todos en la ideología feminista, en fin, con todas, digamos, los valores actuales. Y sin embargo, el 20% parece que no los han incorporado, ¿no? Eso nos lleva a admitir que tenemos que buscar proyectos colectivos, de haceres colectivos, que permitan acoger eso que a cada uno se le presenta como desconocido, sea la mujer, sea el inmigrante, etc. Y eso implica la presencia. Y por eso decía yo que es muy importante poner el cuerpo, porque ese acercamiento al otro solo se puede hacer a través de un conocimiento, digamos, directo, ¿no? Lo virtual, por supuesto, tiene efectos reales. No recuerdo ahora quién era la persona que lo decía. Por supuesto que tiene efectos reales, pero no es lo real. De hecho, hay agresiones sexuales en el metaverso. Hay periodistas, por ejemplo, que han entrado al metaverso. De hecho, el 50% de las mujeres que entran al metaverso sufren una agresión sexual. Y al principio alguien puede pensar, pero bueno, ¿cómo va a ser una agresión sexual si es mi monigote que está ahí? Bueno, pero es una realidad inmersiva. Yo lo he hecho, he ido varias veces al metaverso y les puedo asegurar que la primera vez un tío venía con un hacha dispuesto a partirme la cabeza. Yo sabía que no lo iba a hacer, pero la sensación que tenía es que me iba a partir la cabeza. Entonces, imagínense la sensación de una mujer. El avatar no elimina tu dignidad. En el metaverso tu dignidad sigue allá. Y por tanto, esa sensación de realidad está. Pero no es lo real en el sentido, y enlazo con otra pregunta, de que no se puede establecer un vínculo transferencial a partir de lo virtual. Se puede, digamos, mantener un vínculo transferencial con recursos virtuales, pero la presencia sigue siendo necesaria, por lo menos para los psicoanalistas lacanianos. Por supuesto que hay muchas ofertas de psicoanálisis virtual, pero en todo caso es otra orientación. Porque los silencios, por ejemplo, los silencios reales y los silencios virtuales no son lo mismo. El silencio forma parte del lenguaje y el silencio en una cura tiene unos efectos que no los tiene la pantalla. Esa diferencia, por ejemplo, es muy importante ya. ¿Cómo afecta lo digital al lenguaje? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que la lectura en pantalla es una lectura diagonal, poco profunda, y que la gente que más uso hace lo digital, niños y niñas que se están, digamos, educando en lo digital, pierden capacidad analítica de lectura. Esto está ya, hay estudios comprobados porque tendemos, digamos, a leer titulares o a leer, digamos, sin... Y porque hay una razón de peso, si me permiten la expresión. Cuando uno coge un libro de papel, el libro pesa. Y esa simple razón le hace estar más concentrado. No puede hacer 4 cosas al mismo tiempo si uno tiene un libro en las manos. Eso exige una cierta disciplina de lectura. Estos pequeños cambios son los que van afectando al lenguaje, a la capacidad también analítica. Pero también es verdad que lo virtual, si se sabe usar, tiene muchos recursos educativos. Que hay docentes que están muy habilitados en lo virtual y permiten, digamos, hacer cosas que a lo mejor
en lo presencial no pueden. Pero hace falta saber también manejarse con eso. Bueno, no sé si me he dejado, seguramente sí, pero en todo caso les digo, la tecnología no nos salvará de los síntomas que crea la tecnología. Las apps de control parental no suprimirán el acto de criar y el acto de educar, que es el acto que corresponde al humano. Así que, en ese sentido, pocas ilusiones. Seguiremos siendo necesarios. De eso no me quepa ninguna duda. Bien, Ramón, la verdad le agradezco muchísimo su participación. Como dije anteriormente, pues hay un espacio donde podemos seguir consultando sus colaboraciones. Les agradezco mucho a los que nos visitaron el día de hoy en esta conferencia, que frecuentemente pues tenemos este tipo de oportunidades desde la Cátedra Freudiana y Lacaniana Sinaloense con vinculación con la Facultad de Psicología. Ramón, muchísimas gracias. Buenas noches allá con usted. Buenas tardes a los que nos acompañan aquí desde México y Culiacán, Sinaloa. Hasta luego, hasta pronto. Un placer. Hasta luego. Ramón. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos. Gracias. No, muchas gracias. Hasta luego. La captura de evidencia, por ahí circula el link para la evidencia, muchachos. Es cualquier cosa, igual y me buscan y se las hago llegar. Pero ahí en la publicación de la facultad está el link para la evidencia. Hasta pronto. Gracias.